Agustín Peral, muy buenas tardes. Es un auténtico placer poder conversar contigo como profesor, como coach, como experto en gestión de tiempo, en productividad. Trabajas con muchas empresas. Y hoy en día quizá hay una especie de burbuja en lo que es la formación de directivos. Hay seminarios, hay másters, hay cursos, pero tú hablas de un concepto que a mí me parece verdaderamente muy interesante, que es el autoliderazgo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Bueno, en este transcurso, y como tú bien dices, estos últimos años, y al final, por la propia relación que tienes con las empresas, descubres que hemos empezado en muchas ocasiones la casa por el tejado. Lo primero que necesitan las personas es lograr, desde el autoliderazgo, disponer de dos cosas: una actitud necesaria para poder enfrentarse a situaciones complejas y, por otra parte, mejorar una habilidad que está relacionada con el autoliderazgo, que es el lograr ser eficiente y eficaz y lograr los resultados que necesita. No podemos, además, abordar proyectos de mejora en otras áreas cuando no disponemos ni del tiempo para poder dedicarles a ello, ¿no? Y por esto la base de todo es el autoliderazgo. ¿Podrías, dentro de ese concepto de autoliderazgo, ponerme ejemplos para visualizarlo de alguna forma? Sí, además es sencillo de entender. Lo primero es, la mayoría de directores actualmente, en entornos complejos como los que estamos, en empresas con mucha complejidad, necesitan una actitud de, en vez de me quejo de todo lo que ocurre, lo que hago es asumo la responsabilidad individual de lo que yo puedo hacer frente a una situación compleja. Y esto es lo primero. Y esto hay que trabajarlo, esto hay que hacer un trabajo actitudinal con muchos directivos. Una vez ya tienes la actitud, que además hace muchos años que un psicólogo que se llama Rotter le puso nombre, es el Internal Locus of Control, o el locus de control interno. Una vez ya tienes la actitud y la disposición de esa persona de abordar la complejidad, hay que enseñarle a gestionar su tiempo y a ser productivo para que efectivamente logre los resultados que requieren, que es algo que en muchas ocasiones las personas no disponemos. Hemos hecho grandes másters, hemos ido a grandes escuelas de negocio, pero por contra no sabemos organizarnos en nuestro día a día. Y hoy en día, en el mundo de la empresa que además tú conoces y con algunos de ellos trabajas, ¿son conscientes de este problema? Habrá diferentes tipologías de empresas, hay sectores distintos, pero ¿son conscientes de la necesidad de implementar este tipo de habilidad como es el autoliderazgo? Bueno, yo creo que la mayoría de directores de recursos humanos que mínimamente están viviendo problemas de este tipo tienen una inquietud, ¿no? Y lo que necesitan es personas en muchas ocasiones que desde fuera les ayuden a afrontar un reto que es un reto en cierta medida transformacional, porque esto no solo tiene que ser una actitud individual, tiene que ser una actitud de toda la organización, empezando por el director general que cree en esto, ¿no? Y sí, ellos son conscientes de que todo aquel proceso que les facilite tener una actitud en sus directivos más adecuada ante situaciones complejas y al mismo tiempo, y esto es muy extendido, hay una preocupación muy grande por la gestión del tiempo y la productividad. Seguimos quejándonos de que no tenemos tiempo, seguimos quejándonos de que vamos estresados con una sensación de realmente no lograr lo que queremos. Me has comentado ahora la gestión del tiempo, que es cierto que tú además es un ámbito tanto el de la gestión del tiempo como el de la productividad, que conoces, que trabajas, que además eres profesor en la universidad, que lo trabajas con empresas, pero hay un concepto que a mí me ha interesado mucho y que también desarrollas en muchos de tus escritos, que es el de gestionamos energía. ¿Me lo podrías explicar en qué consiste? Es decir, gestionamos nuestra energía. Bueno, a ver, realmente el concepto de gestión del tiempo es un concepto demasiado poco ambicioso. Nosotros lo que no es una cuestión de gestión del tiempo, es una cuestión de gestión de productividad en todo aquello que realizamos. Esto por una parte, que luego si quieres nos extendemos. Y por otra parte, nosotros no gestionamos tiempo, lo que gestionamos es energía, que es nuestra capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve que tú estés en el trabajo 12 horas con un nivel de energía muy bajo frente a que estés 7 horas con un nivel de energía óptimo. Y por esto lo primero que tenemos que trabajar en cualquier profesional son las energías, ¿no? Esto es lo primero de todo. O sea, sería frente a la manera tradicional que ha habido, especialmente en España, de trabajar, que está muy vinculada al presencialismo, al estar físicamente y no se preocupa mucho la productividad, tú propones que lo que debe ser es un tiempo que sea productivo y que sea verdaderamente eficiente. Y entonces, gestionar la energía, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué energía es exactamente la que hay que gestionar? Bueno, aquí hay que trabajar tres energías principalmente. Una es muy evidente, que es la física. Una segunda es la emocional. Somos emociones. Si uno está emocionalmente mal,
no rinden el trabajo, ¿no? Y por último es la cognitiva, que esta ha sido mi gran sorpresa a la hora de introducirme en organizaciones donde ves que la capacidad de la atención de las personas es mínima, ¿no? Y esa es la primera parte que tocas con una persona, la mejora de su productividad y de su autoliderazgo. La energía física, me imagino que te refieres, hoy que está tan de moda también, a lo que está relacionado con una vida saludable, ¿no? Al deporte o a la alimentación. Aquí lo primero es dormir bien, ¿eh? Y no todo el mundo duerme bien. ¿Y qué ocurre? Cuando no duerme bien, al día siguiente no rinde. Lo curioso es que la gente no duerme bien y no actúa. Y claro, luego llega al trabajo cansado y después de comer tiene el típico bajón, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es, efectivamente, como tú bien decías, la alimentación, que también con pocos tips o pocos aprendizajes que tengamos lo vamos a notar mucho. La hidratación es clave, el beber agua, y esto yo creo que lo vamos aprendiendo. Y por último, el hacer deporte, que es algo que también, por fortuna, en este país creo que cada vez lo hacemos mejor. Lo del descanso me ha gustado porque es cierto que yo tradicionalmente siempre he escuchado que incluso más importante a veces que la alimentación o que el deporte, de manera prioritaria, es lo que se llama un descanso reparador. Totalmente, lo de dormir es fundamental y hay personas que siendo conscientes de ello no actúan, ¿no? Y luego hablabas también de la importancia que tiene la energía emocional, Claro. las emociones, ¿no? Esto es otro ejemplo, ¿no? Cuando yo me enfrento a un comité de dirección, que pueden ser desde 6 hasta 10, 12 personas, encuentras casos de todo tipo. Encuentras personas que emocionalmente están pasando un muy buen momento, pero luego encuentras otras personas que por circunstancias de familiares con problemas de salud, o problemas de pareja, o problemas con sus hijos, no están pasando un buen momento. Y a estas personas pues también hay que ayudarles, ¿no? Y hay muchos mecanismos y lo primero que hay que ayudarles es que ellos reconozcan que tienen que abordar esta problemática. Claro, ahí el entorno afecta mucho, familia, amigos, pareja. Incluso un propio jefe, incluso tu propio equipo, y hay que acompañarles en este camino de mejorarse emocionalmente. Y por último me ha interesado y creo que es un tema que hoy en día, quizá porque afectan también o nos afectan a todos, las nuevas tecnologías, la energía cognitiva. A ver, y esto por fortuna es un concepto cada vez más extendido. Se supone que vinieron nuevas tecnologías a ayudarnos, los smartphones, el WhatsApp, el mail, cuando estas tecnologías realmente en muchas ocasiones lo que nos han hecho es vivir con la multitarea continua. Y lo que se ha perdido es el concepto de atención plena. Actualmente hay estudios donde ya empiezan a decirnos que el periodo medio de concentración de un profesional español cuando trabaja solo es de cada 4 minutos. Cada 4 minutos interrumpe el trabajo por una multitarea, vuelve a recuperarlo. Y claro, lo que ocurre es que después de muchos meses con esta multitarea y esta forma de trabajar, cuando uno quiere de verdad estar media hora o 40 minutos en una misma tarea, no puede. ¿Y qué consejos para recuperar esa capacidad cognitiva? ¿Cómo se puede trabajar? ¿A través de qué herramientas? Sí, muchos ya los conocemos porque están muy de moda, ¿no? Desde la meditación, que tan de moda está y que es fundamental, pero luego hay temas tan sencillos como ir paulatinamente leyendo en casa en periodos de 10, 15, 20 minutos que luego te van a facilitar que cuando en el trabajo necesites concentrarte lo logres. Yo siempre que empiezo a potenciar en directivos el que trabajen durante X periodo de tiempo una misma tarea, existe una correlación directa si son lectores con lograrlo rápidamente. La gente que no lee, luego le cuesta mucho más. Qué importante es la lectura. Entonces, en tu evolución has tenido, tanto en la parte académica como en la parte profesional, una serie de experiencias y has ido adquiriendo una serie de conocimientos que te han llevado a elaborar tu propio método de trabajo. Es decir, el método FASE es un método tuyo que tú has creado. Sí, la verdad es que podemos denominarlo así. A mí lo que me ocurrió es que yo, en mi caso, por circunstancias personales, necesitaba mejorar productivamente y hice lo que muchos podríamos hacer, que es buscar metodologías que me pudieran ayudar. Y lo que en este proceso de necesidad propia descubrí es que no había ninguna metodología que de alguna manera la viera clara, sencilla o, como dice una clienta mía, simple, sencilla y accionable. Y desarrollé una metodología propia para mí mismo que luego me di cuenta que tenía sentido para los clientes y es lo que aplico, ¿no? Y es una metodología que te lleva en un proceso secuencial para que en el plazo aproximadamente de 2 meses una persona lleve a cabo un proceso de transformación y pase de una situación de sobreestrés, sobrepasado, que no llego, que solo hago que meter más horas, a un proceso donde empieza a dominar mucho más su trabajo y empieza además a tener resultados. O sea, con el método FASE se podría alcanzar en 2 o 3 meses un equilibrio vital.
Sí, sí, a ver, claramente en 2 meses uno lo percibe, lo percibe y en unos cuantos más empieza a percibir también muchos más resultados en su área de responsabilidad. Y ya no te digo aquella gente que encima lidera equipos, porque en el liderazgo de equipos esta metodología también te facilita cómo llevar una sistemática de reporting con tus equipos. Por esto, normalmente quien más beneficios se suelen ver son personas que tienen gente a su cargo, en este caso directores con managers a su cargo, con responsables a su cargo, que les facilita mucho la vida en su propio trabajo y con los demás. Por eso yo digo que el autoliderazgo en sí mismo tiene una primera parte que es solo contigo, pero luego tiene una segunda parte que es con la gente con la que tratas, que incluso es con tu jefe, ¿no? Con tu jefe también en la hora de trabajar. FASE es una palabra sencilla, pero me imagino que no es en sí el nombre del método por la palabra, sino que estaremos hablando de un acrónimo. Sí, sí, sí. ¿Nos lo puedes describir? ¿Nos puedes detallar esas Bueno, precisamente ya hemos hablado de una parte del acrónimo que es la E de energía. FASE es un acrónimo que es foco, atención, sistematizar y energía. Energía ya la hemos explicado, que es la última letra. Después de mejorar la energía de la persona, incluso en paralelo, la persona se realiza un plan sobre cómo mejorar sus 3 energías, la física, la emocional y la cognitiva, y al mismo tiempo les pedimos unos ejercicios de cómo ir abordando todo aquello que le quita tiempo, todo aquello que le hace menos eficiente, ¿no? Y ahí también, a través de una serie de ejercicios muy sencillos, va ganando conciencia de en qué pierde tiempo y cómo recuperarlo. Luego viene la siguiente pregunta, que es la de foco, que es ese tiempo que he recuperado, ¿a qué se lo voy a dedicar? ¿Dónde voy a poner el foco? Que es en esa serie de temas que realmente tienen más efectos sobre tu área de responsabilidad. Ya tendríamos la E de energía y la F de foco. La tercera también la hemos abordado previamente, que es la A de atención plena. La A de atención plena, porque es otra cosa que le pasa, cuando a la gente ya le permites coger conciencia de quién tiene que dedicar más tiempo, lo que le ocurre es que se pone a trabajar en tareas y ve que no logra estar X tiempo con la atención necesaria. Entonces trabajamos lo que es la atención plena también con un proceso, como te decía antes, que en ocasiones requiere hasta que empiecen a leer, ¿no? Lo que se conoce también, o se ha denominado muchas veces, la capacidad de concentración, ¿no? Es efectivamente esto. Hay que trabajarla. Hay que trabajar, es como un músculo que lo hemos atrofiado por las multitareas, por la sobredistracción, y lo que hay que hacer es volver a recuperarlo. Esto muchos clientes me lo dicen, yo me acuerdo cuando era capaz de estar estudiando en la universidad o en el máster durante 2 o 3 horas. Dice, esto ahora es imposible, ¿no? Digo, bueno, es imposible, pero se puede recuperar, ¿no? También hay gente que solo sabe trabajar durante X tiempo seguido en compañía de otras personas, ¿no? Que ahí viene otro mal, que es las reuniones, que también podemos abordar luego si quieres. Sí, sí, es un tema que me interesaba, pero por último, la S es de sistematizar, decías, eso que me es, imagino que tiene algo que ver también con las rutinas, con... Claro. Otra cosa que yo fui descubriendo en su momento y que ahora lo aplico con los clientes y lo descubro es que tú necesitas que cualquier persona tenga todo esto como parte de sus rituales y sus rutinas diarias. El ejemplo más claro es la gente que hace deporte la mayoría de días tiene unas rutinas muy marcadas. Una metodología de mejora de la productividad tiene que tener unas rutinas muy marcadas, ¿no? Un plan mensual, un plan semanal, un plan diario, que luego no requieren para nada grandes cantidades de tiempo, pero que sí que son muy efectivas. Este proceso de incorporar estos nuevos hábitos y sistematizarlos no es tan sencillo, y ahí también pues ayudamos a los clientes a que esto sea más llevadero. Y ya te decía, pues en el plazo de 2 meses una persona ya tiene sistematizado esta nueva Lo forma interioriza de alguna manera. manera. Claro. Y no supone un esfuerzo. Piensa que la primera parte, una persona en este proceso de cambio tiene que tirar mucho de la energía y de la fuerza de voluntad, pero esto al final se agota. Cuando tú ya lo tienes integrado en tu vida, ya no consumes ni energía ni fuerza de voluntad, porque el piloto automático te lleva a estas prácticas. Y por lo que has dicho antes, que además es una expresión que a mí personalmente, los artículos, en todo lo que he leído tuyo, me ha gustado mucho, porque me parece que es una palabra que es muy explícita y lo define muy bien. Esos 2 robatiempos actuales, que son las reuniones y el correo electrónico. Cuéntanos. Sí, sí. A ver, yo he tenido la fortuna de trabajar en Holanda cierto tiempo y he aprendido mucho de los... ¿En Holanda? En Holanda, sí. Concretamente en Ámsterdam he aprendido mucho de los holandeses, algo que me gusta siempre recordar y reconocer porque se lo debo a ellos. Y de los holandeses, lo que probablemente el mejor aprendizaje que me llevé de allí fue el tema de las reuniones. En Holanda las reuniones son muy efectivas. Tienen una serie de prácticas que nunca abandonan, empiezan en hora y acaban en hora. Cuando alguien se desvía de la conversación se le llama la atención.
hay un mediador siempre en la reunión que no tiene por qué ser la persona más jerárquica o con mayor poder, y hace que las reuniones funcionen, no como en este país, que cuando le preguntas a cualquier directivo, oye, ¿qué es lo que peor llevas de tu empresa?, no siempre te dicen que es su jefe, por fortuna, pero sí que te dicen lo de las reuniones, que es que son largas, tediosas, no tienen resultados, pero no hacemos nada. No actuamos para mejorarlas. No ponemos solución porque parece que sea algo que en el mundo, sobre todo en la empresa, es como un mal endémico. Se hacen reuniones que suelen ser eternas, como ocurre en otros ámbitos cuando se crean comisiones y no se solventan los problemas. Sí, nosotros nos quejamos de los holandeses de que son demasiado directos y asertivos. En una reunión tú te desvías y te llama la atención, llegas tarde y te lo dicen. Y luego, en cambio, en España no decimos nada y criticamos al salir de la reunión. Es vamos cierto. a ver, reflexionemos sobre esto, ¿no? Y luego lo que yo siempre digo, no es posible que nos formemos, como nombrabas tú al inicio de la entrevista, con tantos másters, tanta formación añadida, y luego no nos hayan enseñado a temas tan evidentes como liderar reuniones, ¿no? Y luego tampoco nadie se haya informado cómo gestionar el mail, que es el segundo gran robatiempo. El correo electrónico, justamente iba a decir, ¿qué problema hay? Porque antes has nombrado de pasada, pero reconozco que puede ser algo que mucha gente incluso tenga cierta, y lo digo de verdad, adicción al WhatsApp, porque hay una adicción real a las nuevas tecnologías y en especial a la consulta compulsiva del WhatsApp. Pero el correo electrónico es un robatiempo también a nivel profesional. A ver, es lo mismo. Pensemos que al final, como ya hay muchos autores realizando estudios sobre esto, el correo electrónico y el WhatsApp es igual de adictivo que pueden ser muchos otros vicios, ¿no? Y además es que es cómodo dejarte llevar por el mail durante el día y dedicarte a ir contestando mails. Cuando no sabes qué hacer, contesto mails, porque encima tiene una sensación placentera porque se provocan shots de dopamina, que esto es placentero. Y por esto, la mejor hora del día, lo que llamo yo el mejor momento del día, que es la primera hora para la mayoría de gente, el 80 al 85% trabaja mejor por las mañanas que por las tardes, y la mejor hora del día la emplean en contestar mails. Porque genera automáticamente una satisfacción, ¿no? Cuando uno responde mails, piensa que ha cumplido con su tarea. Claro, tacho temas pendientes, encima tengo una sensación fisiológica placentera. No, la mejor hora del día lo que hay que hacer es dedicarla a temas realmente importantes, ¿no? Lo que estás contando veo que tiene una vertiente muy importante en el mundo empresa, y tú además nos has dicho que trabajas con grandes directivos y que trabajas con empresas. Ahora bien, creo sinceramente que estas herramientas, especialmente cuando hemos hablado al inicio del autoliderazgo, a cualquier persona que trabaje en cualquier ámbito, como autónomo, como profesional, por cuenta ajena, en una gran empresa, en una pyme, que es gran parte de nuestro tejido empresarial, también le puede servir. Entonces, el método FASE, tú lo implementas de manera directa, pero también habrá alguna manera, creo que estabas pensando, va a haber un libro también para que pueda, digamos, llegar a un gran público, a mucha más gente. Sí, a ver, lógicamente estos procesos, si tienes el acompañamiento de un externo, un mentor o un coach, son más sencillos, ¿no? Y hay personas que por circunstancias quieren invertir en esto y, oye, y así saben que van a tener más garantías de éxito. Otras personas, por razones diversas, o no quieren invertir en esto esta cantidad de dinero, pero sí que necesitan una metodología. A mí hay personas que me dicen, a mí me gustaría disponer de un manual, disponer de un libro, disponer de algo, y esto es, por esto pues el lanzamiento del libro que va a ser en breve plazo de tiempo, ¿no? Y que va a pretender esto, va a pretender que una persona, a través de la lectura del libro, lleve una serie de pasos y lo que hemos estado hablando lo pueda implementar. Aquí sí que se requiere ciertas dosis de disciplina individual, ¿no? Es lo que estaba pensando cuando lo has explicado. Digo, lo que yo creo que más nos suele costar a todos, a los humanos en general, es esa fuerza de voluntad, esa autodisciplina. Si lo tenemos en un libro es mucho más cómodo porque es como una guía, ¿no?, que te va dando unos pasos a seguir. Pero claro, yo creo que siempre cuando trabajas con empresas el contacto directo les generará mucha más seguridad, o habrá más efectividad, ¿no?, Claro, a la hora de implementar el método. Y que soy un recordatorio, soy una persona que en las sesiones bien grupales o individuales lo que voy haciendo es empujándoles a que tomen decisiones, vayan aplicando el método, vayan interiorizándolo, resolverles dudas y claro, pues esto ayuda más, ¿no? Agustín Peralta, has propuesto, en definitiva, y con esto que me has contado, ayudar
a mejorar la calidad de vida de las personas, porque al organizarte mejor, mejoras en la parte profesional, pero sobre todo eso repercute también en la vida personal. Claro. O sea que a través del libro del método FASE, de alguna manera podremos ser no solo más productivos en la parte, digamos, de trabajo, sino ser más felices. Totalmente. Yo los mejores recuerdos que tengo en esos últimos años de consultoría en procesos de estos son cuando he tenido la suerte de conocer a la pareja de mi cliente, sea mujer o sea hombre, y me ha dicho, oye, mi mujer, empresaria, ha recuperado la felicidad en casa gracias a todo lo que habéis evolucionado, ¿no? Y esto, pues, te puedes imaginar lo gratificante que es. Piensa que al final una persona que durante la semana va sobrepasada, el viernes llega a casa cansado, exhausto y además con una sensación de no logro, de estoy trabajando muchas horas pero en lo que debería. Y eso provoca mucha frustración en las personas. Esto provoca queja en casa de es que voy desbordado, provoca cortisol, que es justo lo contrario que la dopamina y la serotonina, y perjudica la calidad de vida personal. Y en estos procesos, cuando tú te vas un viernes a casa con la sensación de haber trabajado, oye, pues sí, las horas que tocaba, pero con una sensación de logro, el fin de semana lo coges con mayor grado de felicidad. Y, consecuentemente, esto es un círculo virtuoso, frente al vicioso. Este es virtuoso, es lo bueno te lleva más bueno es ir cumpliendo metas, claro, ¿no? De alguna manera. Claro. Pues Agustín Peral, ha sido un placer. Yo quiero agradecerte personalmente porque me han servido muchas de tus enseñanzas y sigo muchos de tus textos, pero espero que la próxima vez podamos tener aquí con nosotros ese libro del método FASE, que por supuesto leeré con mucho gusto y que creo que a muchos nos va a ayudar, como bien dices, a llevar una vida mucho más feliz. Bueno, agradeceros a vosotros vuestro tiempo y nada, me alegra de verte otra vez, Joseca, y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.